buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la charla en riguroso directo de Cacetagunea, bienvenidos a vuestra casa, a nuestro canal de YouTube. Yo soy David Velasco, educador de Cacetagunea, y voy a hablaros en esta ocasión de protege tu ordenador de virus y otras amenazas. Pero antes de nada, como siempre, voy a recordaros las charlas online de julio que se darán en nuestro canal. El 21 a las 6 de la tarde tendréis Conoce las plataformas de streaming, que será en euskera. El 23 a las 11 de la mañana tendréis Android sin secretos, que será en castellano. El 28 a las 11 de la mañana tendréis Conoce los últimos dispositivos tecnológicos, que será en euskera, y el día 30 a las 6 de la tarde Sumérgete en la realidad virtual y aumentada, que será en castellano. Bien, así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, que es el botoncito rojo que está ahí abajo, para que os avise cada vez que haya charlas como esta. Darle a me gusta a la charla, al botoncito de abajo que tenéis, y recordar que tenéis la página web, nuestra página web de cacetagunea.eus para cualquier cosa. Ahí lo tenéis todo. Y sobre todo, una vez más, gracias por estar ahí, porque ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. Bien. Antes de empezar, tengo algunas preguntas para vosotros, como suelo hacer siempre. ¿Tenéis algún antivirus instalado en vuestro ordenador? ¿Es gratuito o es de pago? ¿Alguna vez habéis tenido algún problema con algún virus? Pues esto y mucho más vamos a ver hoy, aquí, ¿de acuerdo? Ir escribiendo las respuestas en el chat, escribid también vuestras experiencias sobre lo que vayamos viendo a lo largo de la charla y si habéis tenido algún problema alguna vez con algún virus o alguna cosa de estas. Bien, pero ¿de qué hablamos cuando decimos proteger el ordenador? Pues hablamos de que cada vez manejamos más información en formato digital y tenemos más dispositivos con conexión a internet. Y debemos aprender a protegernos de los riesgos digitales. Por ello, en esta charla realizaremos un repaso a las principales amenazas informáticas con sus tipos, su historia, su evolución y muchas cosas más que vamos a ver hoy. Eso sí, siempre voy a intentar que sea breve y conciso. Bien, pues comencemos. Vamos a comenzar con el índice que estáis viendo ahí, ¿vale? Pero antes de ver el índice, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Pues el objetivo de esta charla es, primero, conocer los tipos de virus y malware que hay y la forma de actuar de cada uno de ellos, detectar las posibles amenazas y saber actuar frente a ellas, y conocer cómo descargar e instalar dos antivirus gratuitos, como por ejemplo Avast o AVG. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo vamos a estructurar esta charla que vamos a ver hoy aquí? Pues de la siguiente manera que estáis viendo ahí en el índice. Empezaremos con una pequeña introducción y un poco de historia de esto del virus. Después abordaremos el tema de las amenazas informáticas, ¿vale? ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Después veremos los diferentes tipos de malware que existen. Ya veréis que existen un montón de ellos. Después veremos otras amenazas por si tenéis pocas amenazas ya hasta ahora. Después veremos recomendaciones de seguridad. Después vamos a ver algunos antivirus. Veremos cómo desinstalar un antivirus, cómo tenemos que hacerlo. Y después veremos otros útiles gratuitos e información adicional sobre este tema. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar con la introducción y vamos a hablar de malware y virus informáticos. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien, el malware, que del inglés es malicious software, un software maligno, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse y dañar un equipo informático sin el consentimiento de su propietario. Es decir,
podemos considerar como malware todo aquel programa informático que ejecuta acciones no deseadas en nuestros dispositivos, poniendo lógicamente en riesgo la seguridad de nuestro equipo y la integridad pues, de los datos que tengamos almacenados. Bien, ¿pero queréis saber cuál es el primer virus de la historia? Pues se llamaba Creeper, ¿vale? Pero en vez de contároslo yo, vamos a ver un vídeo de Sataka, ¿vale? Que lo explica muy bien y nos enseña cómo funcionaba el virus. Vamos allá. Esta frase, escrita en inglés, era lo único que mostraba el considerado como el primer virus, Creeper. Aunque Creeper no era un software malicioso, motivo por el que algunos discrepan que pueda considerarse como el primer virus, lo cierto es que cumplía con su función de propagarse por los ordenadores de universidades y centros de investigación, replicándose a sí mismo y sin permiso previo del usuario. Creado en 1971, el creador de Creeper lo hizo con la idea de experimentar y demostrar que un programa podía ser capaz de recorrer la red saltando de un ordenador a otro mientras realizaba una tarea concreta: replicarse, dejar un mensaje, borrarse y saltar a otro ordenador. Un software rápido y escurridizo que llegó a ser molesto para los ordenadores de la época y que provocó también el nacimiento del primer antivirus, Reaper. Reaper fue creado por Ray Tollinson, el mismo que creó el correo electrónico. Esta solución hacía algo parecido a Creeper: saltaba de ordenador en ordenador replicándose, buscando a Creeper y eliminándolo. 3 años más tarde llegó el primer virus malicioso, Rabbit, el cual provocaba un descenso del rendimiento del equipo, llegando a bloquear el sistema y con la capacidad también de saltar a otro equipo para hacer lo mismo. Y a partir de ahí muchos más llegaron, como por ejemplo el virus L-Cloner que afectaba al Apple II o Brain, el primer virus para MS-DOS. A partir de aquella época, las infecciones informáticas, los virus, no han dejado de evolucionar, así como tampoco las soluciones para contrarrestarlo, pero eso ya es otra historia. Muy bien. Un momento. Bueno, vale, pues ya habéis visto un poco cuál es la historia, ¿vale?, del primer virus, ¿vale? Y un poco para que os hagáis una idea de cómo empezó todo esto, ¿vale? Un poquito de historia. Bien, vamos a seguir, ¿vale? Y vamos a ver ahora el modo de actuación que tienen los malware, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí estamos. El modo de actuación de los malware y virus informáticos suele ser parecido al de los virus biológicos. ¿De acuerdo? El proceso sería el siguiente. Primero, acceden al sistema sin consentimiento de la persona usuaria, lógicamente. En muchas ocasiones se suelen infiltrar a través de engaños o camuflados en programas que parecen legítimos. ¿De acuerdo? 2. Realizan daños en el equipo informático o obtienen información del mismo. Y 3. Intentan propagarse a otros equipos informáticos igual que hacen los virus biológicos. Bien, pero, ¿cómo prevenimos esto? Pues para ello emplearemos programas para protegernos, ¿de acuerdo? Como el antivirus, el firewall, el antiespías, etc., ¿vale? Que veremos más adelante algunas de estas herramientas. ¿Y cuáles son las vías de infección? Pues las vías de infección pueden ser vía internet, correo electrónico, página web con malware, páginas web a través de chats de las páginas, ¿vale? Programas peer-to-peer, instalación de plugins para el navegador, que ya veremos qué es eso, instalación de aplicaciones no verificadas para redes sociales, conexión de dispositivos USB, memorias, cámaras de foto, móviles, CDs, DVDs, instalación de software que no sean originales o que sean pirata, ¿vale? Es decir, que hay que tener cuidado con estas cosas porque ya veis la cantidad de sitios por las que nos puede entrar un virus, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pueden hacer, ¿vale?, estos malware? Vale, pues vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer un malware, ¿vale?
Para ser realmente conscientes de la peligrosidad del malware, ¿vale? Y de la peligrosidad, como he leído por ahí, de no tener antivirus, ¿de acuerdo? Hay que tener conocimiento de las graves consecuencias que puede conllevar descuidar la seguridad de nuestros equipos informáticos. ¿De acuerdo? El malware puede, entre otras cosas, arrancarse en los programas de inicio, registro, arranque y ejecutarse de manera oculta y sin que nosotros lo notemos. Algunos virus son prácticamente indetectables. También, introducirse con un programa que parece legítimo, por ejemplo, un vídeo, un PDF, ¿vale? Y que infecta al equipo al ejecutarse, al iniciarse. Recoge información de nuestros contactos de correo electrónico o nuestra propia navegación para después, por ejemplo, pues enviar spam, ¿de acuerdo? Correo basura. También recoger las contraseñas almacenadas en el equipo para el acceso al correo u otras páginas o servicios, ¿vale? O las claves de acceso a la banca electrónica con nuestra entidad, ¿no? Es decir, si sois de los que almacenáis las contraseñas en el navegador, que muchas veces te da la opción, ¿quieres que te guarde esta contraseña? ¿Vale? Pues cuidado con esas cosas y cuidado con posibles virus o ataques, ¿de acuerdo? También puedes recoger los números de tarjeta de crédito que empleamos en pagos online. Recoger las pulsaciones del teclado, ¿vale? Y por tanto lo que vamos escribiendo en nuestro ordenador y enviarlo. Como por ejemplo cuando escribamos la contraseña de la banca online y de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Invitarnos también a comprar algo, ¿vale? Un servicio, un producto a través de mensajes de publicidad. ¿Vale? E encriptar los datos de nuestro disco duro bajo una contraseña, es decir, poner una contraseña para acceder a nuestras carpetas de nuestro ordenador. Y en caso de querer recuperar el acceso a las carpetas, ¿de acuerdo? Nos suelen pedir algún tipo de pago, ¿de acuerdo? Eso sí, nunca caer en esto, no pagar, ¿de acuerdo? La policía lo dice muchas veces, no hay que pagar. Vale. También puede cambiar la página de inicio de nuestra entidad bancaria por otra fraudulenta y muy parecida a la original. Enviarnos un archivo infectado por medio de un chat, haciéndose pasar, por ejemplo, por uno de nuestros contactos que entabla una conversación con nosotros. Usar nuestro equipo como zombie o estación intermedia para realizar un ataque a otro equipo. Por ejemplo, a un servidor de una página web. ¿No? También puede dejar puertos abiertos en nuestro router para que otros malware accedan fácilmente, ¿de acuerdo? Pero hay más todavía. Puede recopilar información de lo que publicamos en nuestra red social. Bien, pues estas son algunas de las cosas que pueden hacer y por lo que es recomendable tener algún antivirus instalado, ¿de acuerdo? Bien. Pero, ¿qué síntomas voy a notar si tengo un virus en el ordenador o en el móvil? Pues los siguientes. Aquí tenemos los síntomas que podemos notar, ¿de acuerdo? Bien, cuando un malware infecta nuestro equipo informático, ¿qué síntomas notaremos? Pues los siguientes. Borrado de archivos del sistema, ¿vale? U otros archivos sin nuestro consentimiento. Mensajes de error en la pantalla como el que estáis viendo ahí en la diapositiva. Movimientos del ratón o ventanas sin nuestra intervención. ¿Vale? Programas que no se abren y que se cierran automáticamente. ¿Vale? Actividad inusual en nuestro correo electrónico. ¿Vale? Problemas con la conexión a internet o conexión lenta. Aparición de programas en el equipo, por ejemplo, falsos antivirus, que nosotros no hemos instalado y que nos piden un pago para instalar la versión completa, ¿vale? Lentitud, bloqueos o reinicios automáticos del equipo también puede pasar si tenemos un virus. Y también puede ser que haya publicidad no deseada que aparece en nuestro navegador y mensajes emergentes en el ordenador. No todos estos síntomas quieren decir necesariamente que tengamos un malware en el ordenador, pero puede ser una conjunción de ellos, puede querer decirnos que podemos tener un virus, ¿de acuerdo? Vale. Pero, ¿qué tipos de malware
pueden hacer todo esto que hemos visto hasta ahora? Pues vamos a ver ahora un montón de bichitos que os van a encantar. ¿De acuerdo? Voy a enumerar ahora los diferentes tipos de malware que son más frecuentes. Primero, como veis ahí en la diapositiva, virus. ¿Qué hace? Pues infecta archivos, ¿vale? Copiando determinadas zonas de su código dentro de estos de tal manera, ¿vale? Que al ejecutarse el supuesto archivo legítimo, ¿vale? También se ejecutará el virus que lo tenemos dentro de ese archivo. Necesita la ejecución del programa o del archivo para activarse. ¿De acuerdo? Este es uno de ellos. ¿Vale? Voy a ir diciendo los diferentes tipos y qué hace cada uno, pero no hace es simplemente para que os suenen, ¿vale? Para que os suenen los nombres y qué es lo que hace cada uno, pero nosotros a nivel de usuario, pues con que tengamos en cuenta la cantidad de amenazas que tenemos, ¿vale? Nos va. También tenemos el gusano, o también llamado worm, ¿vale? ¿Qué hace? Pues tiene capacidad de reproducirse y autoenviarse a gran velocidad mediante uno o varios canales de comunicación. Correo electrónico, recursos compartidos, chat, peer-to-peer, torrents, ¿vale? Es especialmente peligroso en redes, ¿vale? Donde puede bloquear las comunicaciones, pues enviando una gran cantidad de paquetes inservibles, ¿vale? De datos inservibles. ¿Qué más tenemos? El troyano o caballo de Troya. Se hace pasar por un archivo legítimo, ¿vale? Para engañar al usuario y así ser ejecutado e infectando el sistema. Por ejemplo, puede darse en un vídeo o en una aplicación, ¿vale? Para posteriormente recopilar información sensible como contraseñas, archivos o cosas que tengamos en nuestro ordenador. ¿Qué más tenemos? El backdoor, ¿vale? El backdoor, que creo no lo tenéis por ahí, ¿vale? Pero es también llamado puerta trasera, ¿vale? Abre una brecha de seguridad en el sistema, infectándolo y posibilitando la entrada de terceros en el equipo. Se evitan así los mecanismos normales de autentificación que tienen los ordenadores para poder acceder, ¿de acuerdo? Y se quedan, pues digamos, residentes en segundo plano, sin más, ¿vale? Después tenemos el siguiente que se llama Rootkit, que sí que lo tenéis ahí en la diapositiva, ¿vale? Este modifica el sistema operativo y el malware permanece oculto. Pueden ocultar archivos en el explorador de archivos, ocultar procesos del sistema, lo que les hace tomar el control de vuestro equipo y hacerles prácticamente indetectables. Está considerado uno de los malwares más peligrosos. ¿Qué más tenemos que veis ahí? El hardware o hardware. ¿Qué hace este? Despliega publicidad de distintos productos o servicios que a él le interesan, ¿vale? Suelen presentarse en ventanas emergentes o a través de una barra que aparece en la pantalla o en el navegador de internet. ¿De acuerdo? Bien, pues si os parecían un poco los tipos de virus, tenemos más tipos de virus, ¿vale? Más bichitos que tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, los spyware, ¿vale? Que recopila información sobre una persona pues sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Hay hackers, ¿vale? Que se dedican a recopilar información para posteriormente vender esas bases de datos a empresas publicitarias, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El root software, ¿vale? ¿Qué son? Pues son programas que se presentan normalmente como falsos antivirus ya instalados en el ordenador, que detectan falsas amenazas. Pueden bloquear determinados procesos, ¿vale? Y luego nos invitan a comprar, ¿vale? Una versión de pago de ese falso antivirus para solucionar ese supuesto problema del equipo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más virus tenemos? El dialer, que tenéis ahí en la diapositiva también, ¿vale? El dialer únicamente se presenta en conexiones por móvil, ¿vale? No en ADSL ni ese tipo. ¿Qué hace? Pues desconecta la llamada al proveedor de internet y marca un número de identificación adicional. Sin más. También tenemos los keyloggers, ¿vale? Cuidado con los keyloggers. ¿Qué son los keyloggers? Pues los keyloggers son capaces de recoger y enviar aquello que estemos escribiendo en nuestro teclado, ¿vale? Muchas veces están programados para activarse, por ejemplo, cuando realizamos una compra online, ¿vale? Y recoger nuestro número de tarjeta de crédito y la contraseña. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Y también tenemos los botnets, ¿vale?
¿Qué son los botnets? Pues suelen introducirse a través de la instalación de software ilegal o pirata, ¿vale? El objetivo es controlar muchos ordenadores de manera remota, es decir, lo que se llama ordenadores zombie, ¿vale? Bien, pero si os parecía poco, tenemos más amenazas todavía que tenemos que ver, ¿vale? Espero que no se os quiten las ganas de utilizar las nuevas tecnologías y los ordenadores, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los exploits o brechas de seguridad. Los sistemas operativos y los programas que utilizamos tienen en ocasiones vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas para atacar nuestro equipo. Por lo tanto, es muy importante que descarguemos e instalemos en todo momento las actualizaciones del sistema operativo, de los programas y de las aplicaciones del teléfono móvil, ¿vale? Por favor, actualizar todas esas cosas. Es muy importante. Ingeniería social. Consiste pues en engañar al usuario a través de internet o a través del teléfono para que revele datos confidenciales o abone una cantidad de dinero, ¿no? Los jokes o bromas, pues los jokes o bromas son bromas inofensivas, ¿vale? Cuyo objetivo es simplemente molestar o realizar bromas, ¿vale? Pues había alguno que se abría la disquetera, otro que te sale una ventana emergente cada 2x3 sin parar, ¿vale? Pues son eso, pues bromas, ¿vale? Que son molestos pero son inofensivos, ¿vale? Bueno, después tenemos los hoax o bulos, ¿vale? ¿Qué son? Pues son emails o ya últimamente algunos bulos que corren por WhatsApp, ¿vale? Que normalmente son en forma de cadena o reenvío, que sonarán, ¿vale? Que alerta de alguna circunstancia y pide la intervención del usuario, ¿vale? Es decir, que se utilizan para recopilar direcciones de correo válidas o números de teléfono y después hacer spam, ¿vale? Para que la persona usuaria pues revele sus contraseñas o borre algún tipo de archivo crítico del sistema, ¿vale? O sin querer que lo dañe, ¿vale? O borre algo que no tiene que borrar. Vale. ¿Qué más tenemos? Este sí que os sonará mucho, ¿vale? Que está muy de moda sobre todo estos días. Es el phishing, ¿vale? Y el farming. El phishing es uno de los delitos más comunes que se realizan utilizando lo que se llama la ingeniería social. Consiste en la recepción de un email falso en el que nos solicitan actualizar o confirmar información, ¿vale? Después te redirige a una página web falsa donde se produce el robo de identidad, que es uno de los casos más comunes que tenemos, es el de la banca online, el de las entidades bancarias que habéis recibido algún correo electrónico que te dice que tienes que actualizar tu información, que pinches en un enlace y no sé qué. Vale, luego veremos algún ejemplo. Vale, pero ¿cómo podemos detectar el phishing? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo podemos detectar este phishing. Vamos allá. Aquí tenemos. Bien. Ahí tenéis algunas pistas, ¿vale? La gran mayoría de los emails, ¿vale? Que tienen esta intención cumplen una serie de características comunes que podemos aprender a detectar para no caer en ninguna trampa, ¿vale? Estas son algunas de ellas, ¿vale? Y estas no solamente sirven, estas recomendaciones que voy a dar ahora, también sirve para detectar no solo emails que sean phishing, sino también a veces en SMS o cadenas de WhatsApp, etc., ¿vale? ¿Cuáles son algunas de esas pistas? Primero, los mensajes son impersonales, ¿vale? Estimado señor, señora, querido amigo, amiga, ¿vale? 2. Suelen ser alarmistas, ¿vale? O por el contrario, nos ofrecen recibir algún suculento premio, ¿vale? Si tanto que suele salir una ventana, te ha tocado una televisión, danos tus datos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Provienen de direcciones de correo poco fiables, ¿vale? Hay que fijarse en la dirección que nos envían esos correos, ¿vale? No suelen exigir inmediatez para realizar las acciones solicitadas, ¿vale? Por ejemplo, cambiar la contraseña, realizar un pago, suelen pedir que lo hagas ya, que entres, que lo hagas ya, que si no, vamos, te van a bloquear la cuenta, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo de eso. Suelen contener enlaces a páginas o formularios poco fiables, ¿de acuerdo? Si esos emails o esos SMS siempre suelen enviar un enlace que te dice pincha aquí, ¿vale? No pincha aquí, ¿de acuerdo? Luego veremos. También, normalmente intentan suplantar a bancos o grandes empresas, ¿de
acuerdo? Y en muchas ocasiones están mal redactados o presentan fallos gramaticales. Os puedo asegurar que las faltas son gordísimas. Yo he recibido alguno y son tremendos, ¿vale? Fijaros. Si tiene alguna falta de ortografía, oye chicos, pues ni puto caso. Vale. Bien. Pero antes de seguir, ¿vale? Os voy a enseñar algunos ejemplos de phishing, ¿de acuerdo? Para que estéis al tanto. Vale. ¿Cuáles son los ejemplos de phishing? Pues aquí tenéis, ¿vale? Que estáis viendo aquí, esto es la página de OSI, ¿vale? Se llama Oficina de Seguridad del Internauta, ¿de acuerdo? Si ponéis OSI en Google, os sale, no tiene pérdida, ¿vale? Bien. O si no es osi.es. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí algunos tipos de phishing, ¿vale? Ya hemos aquí hablado un poco, pues eso, de cómo suelen ser, ¿vale? Las características, ¿vale? Uno de ellos, como vemos aquí, es el phishing de bancos y cajas, ¿vale? Ejemplos reales, como nos pone aquí, pues phishing de ING Direct, de Bankia, de Banco Popular, de Caja España, de Banco Santander, del Banco BBVA, te mandan un email que dice tienes que actualizar tus contraseñas o necesitamos que nos des no sé qué datos, ¿vale? Y te dice pincha aquí, y al pinchar aquí te sale un formulario pues, parecido a este que te dice ponme el nombre del titular, el DNI, el número de tarjeta, el PIN, el no sé qué, la clave, el juego de barcos, ¿vale? Te dice que pongas todo y tú si picas y se lo das, ¿vale? Te quitan todo. Vale, ¿qué más tenemos? Pasarela de pagos online, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje de PayPal que te dice querido usuario, ha habido un problema con su cuenta, bla, 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 por favor, click here, ¿vale? No click here, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Vas a Google, pones PayPal o pones tu banco, vas a la página oficial y ahí busca lo que tengas que buscar, ¿de acuerdo? Vale. Más phishing. Aquí tenemos, por ejemplo, un supuesto mensaje de Facebook, ¿vale? Veis ahí que nos enseña con flechas la OSI, ¿vale? Como que te fijes en el email. ¿Veis aquí que pone @canadal. no sé qué? Esto no es un email de Facebook, ¿vale? Hay que fijarse en esas cosas. Y luego ves aquí en el email te dice que hagas no sé qué, que pinches, luego tienes que dar no sé qué datos y bla, 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 y ya te han quitado la cuenta de Facebook. Vale. Lo mismo, vais a la página oficial de Facebook, entráis en vuestra cuenta y hacéis lo que tengáis que hacer si es que tenéis que hacer algo. Vale. Más, por ejemplo, también mensajes de eBay, ¿vale? Que te dices que tienes que hacer no sé qué en la página de eBay, le clicas en el enlace, te lleva a una supuesta página de eBay, que pongas usuario y contraseña y ya te han cogido tu usuario y contraseña. Adiós. ¿Verdad? Más cosas de juegos online, también puede haber problemas de juegos online, ¿vale? Que pinchas en el enlace, te lleva a la página supuesta de Warcraft y tienes que poner tu email y contraseña y ya te han cogido, ¿vale? El usuario y la contraseña. Este mensaje es muy habitual, por ejemplo, esto es de estimado cliente de Apple, ¿vale? Tu ID de Apple se ha desactivado temporalmente por razones de seguridad, ¿vale? Y te puede, para confirmar su identidad te recomendamos que vaya a comprobar ahora y te dice que cliques aquí, no cliquéis ahí. ¿Vale? También pasa con Apple, pasa con Google, pasa con Hotmail, pasa con muchas de ese tipo de cuentas. Lo mismo, vais a Google, buscáis la cuenta oficial de lo que sea, entráis y ahí veis si realmente es verdadero o es falso. ¿Verdad? No hagáis caso de ese tipo de emails. Más cosas, también puede llegarte emails como estos, ¿vale? Hola, por favor, mira el documento que subí para ti usando Google Docs. Pulsa aquí, no pulsa aquí. Vas a Google Docs, ¿vale? Y mira si realmente han compartido algo contigo. Ya. Phishing. Este se ha hecho muy hace poco, hubo un phishing sobre la agencia tributaria que te mandaban un email diciendo que te tenían que devolver, había salido tu declaración a devolver, no sé cuánto dinero, que pinchabas en un enlace, te llevaba a una supuesta página de la agencia tributaria, no era de la agencia tributaria, te pedía que pusieras tu número de cuenta para devolverte el dinero, tú lo ponías y te desfalcaban, ¿vale? Lo mismo, vais a la página oficial de la agencia tributaria y ahí miráis lo que sea, ¿de acuerdo? O llamáis por teléfono. Vale. Y también ha habido algunos phishing de DHL o de correos también, ¿vale? Que te dicen que tu paquete saque de la aduana y tienes que pagar €1 para que te lo envíen. Pinchas en el enlace, das tu tarjeta y adiós. Vale. Y también últimamente está habiendo lo que son muchas falsas ofertas de empleo, ¿vale? Cuidado, creo que hace poco hubo una, creo que fue en LinkedIn, hace unos días, ¿vale? Así que cuidado con estas cosas también, ¿vale? Bien. Esto, ¿vale? Os he enseñado un poco lo que son, cómo es detectar el phishing y algunos ejemplos de phishing, ¿vale? Pero ahora vamos a ver algunas recomendaciones de seguridad,
¿vale? Vale. Vamos a empezar por las recomendaciones de seguridad en equipos informáticos, ¿vale? Pero antes, déjame que... Una vez vistas las amenazas informáticas, ¿vale? que existen, debemos de tomar medidas para minimizar los riesgos. ¿Cuáles son esas medidas? Pues las siguientes. Tener instalado un antivirus original y actualizado. Y realizar análisis periódicos. Algunos antivirus ya realizan esos análisis automáticamente, ¿de acuerdo? Emplear herramientas de seguridad complementarias, ¿vale? Como el spyware o otras muchas que veremos luego, ¿de acuerdo? Bien. Mantener actualizado el sistema operativo con las actualizaciones de seguridad, que es lo que hemos hablado antes. Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones. Hay que realizar copias de seguridad periódicamente de los datos sensibles del equipo, tanto en la nube de Google, o de Hotmail, o de la que queráis, ¿vale? O en una memoria, o lo que sea, ¿vale? Pero hay que realizar esas copias de seguridad. Utilizar software original, es importante, no hay esas páginas pirata que te descargas el programa gratis y bla bla bla, ¿de acuerdo? Originales, intentar, ¿vale? Emplear contraseñas seguras, ¿vale? Cuanta más longitud y complejidad tengan, serán más difíciles de descifrar. No pegarlas en un post-it en el monitor, o en el teclado, o al lado de la mesa donde no, ¿vale? De acuerdo. Pero vamos a ver un vídeo con unas recomendaciones de la OSI otra vez, ¿vale? Con algunas recomendaciones, ¿vale? De cómo tienen que ser las contraseñas y lo fácil que sería averiguar un tipo de contraseña u otro, ¿de acuerdo? Voy a poneros el vídeo, ¿vale? Ahí está. Las contraseñas son la forma que tenemos de limitar el acceso a determinadas áreas privadas o información confidencial a partir de un sistema de autenticación. Por norma general, los usuarios las utilizamos para proteger nuestra privacidad de otros usuarios y especialmente de los ciberdelincuentes. Si tenemos en cuenta la cantidad de datos que protegemos por medio de contraseñas, es natural que una de nuestras prioridades sea blindar nuestras defensas, ¿verdad? Pues esto no siempre es así. La gestión de nuestras contraseñas no es algo a lo que dediquemos demasiado tiempo. Quizás la siguiente historia de la familia cibernauta te resulte familiar. El padre, como cada día después de llegar del trabajo, se sienta frente a su ordenador y dedica un rato a navegar por la red. Mientras revisa sus redes sociales, un amigo le informa de que una nueva plataforma de películas online acaba de lanzarse. Nuestro protagonista es un amante del cine y no puede perder la ocasión de registrarse. Para ello, lo único que debe de hacer es indicar un nombre de usuario y una contraseña. Sin embargo, algo ocurre. La contraseña elegida no es admitida por la web. Parece que no es lo suficientemente robusta. Rápidamente pide ayuda a su hijo. Este le informa de que quizás deba probar con otra contraseña, pero el padre se muestra reacio a cambiarla. Su contraseña es sencilla y fácil de recordar. Además, está basada en su cumpleaños, y es la que utiliza en todas sus otras cuentas. ¿Te suena de algo esta situación? Las contraseñas son una importante medida de protección contra el robo de información y debemos dedicarles algo más de atención a la hora de crearlas. Veamos, por ejemplo, cuánto tardarían en averiguar la contraseña del padre y del hijo. Hoy en día, una buena contraseña es fundamental para frenar a los ciberdelincuentes. Es por ello que debemos adquirir buenos hábitos tanto a la hora de crearlas como a la hora de gestionarlas. Estad atentos a nuestras publicaciones y aprended junto a la familia cibernauta cómo gestionar las contraseñas de manera segura para evitar problemas de seguridad y privacidad. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Muy bien, bueno, ya hemos visto, ¿vale? Aquí estoy, ¿vale? Ya hemos visto un poco esas recomendaciones sobre las contraseñas, ¿vale? Importante, ¿vale? Y ya habéis visto cómo para más información, ¿vale? Tenéis ahí la OSI, que tienen muchas recomendaciones de esto, ¿vale? Más recomendaciones que os voy a dar ahora sobre las recomendaciones de seguridad en los equipos informáticos, ¿de acuerdo? En vuestros ordenadores.
También otra de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Para los más avezados es usar la cuenta de persona invitada, ¿de acuerdo? Con privilegios limitados y solo emplear la de administrador, ¿vale? Para instalar los programas, ¿de acuerdo? También es importante emplear contraseñas seguras en todas las cuentas, como hemos visto, no solo en algunas, en todas, ¿de acuerdo? Si nos conectamos, es importante, a una red wifi pública, ¿vale? Que no tenga contraseña, esa red wifi que no tienes que poner la contraseña, que son públicas, ¿vale? Nuestros datos pueden ser vistos por otros usuarios que estén en la misma red, ¿de acuerdo? Así que es mejor no acceder a información relevante en ese tipo de redes públicas sin contraseña. Analizar los medios extraíbles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que analizar los pendrive, discos duros o cuando los introduzcamos en nuestro ordenador, ¿no? Pasarles el antivirus. Hay que hacer una limpieza periódica de nuestro equipo, ¿vale? Y fijarnos en programas que tenemos instalados, ¿vale? Todos los programas que tenemos, de vez en cuando echar un vistazo, y si hay algún programa que no lo utilizamos, quitarlo, ¿vale? O archivos que llevan ahí desde la prehistoria, eliminarlos. Vale. Ahora vamos a ver más recomendaciones de seguridad, pero sobre el correo electrónico, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues primero, son de sentido común, ¿vale? Que es el menor, no abrir archivos adjuntos de remitentes, ¿vale? Que no conozcas, ni hacer caso de mensajes cuyo remitente no conozcamos, ¿vale? Hay que escanear, es decir, pasar por el antivirus los archivos adjuntos que recibamos antes de abrirlos, ¿vale? Muchos emails ya tienen ese procedimiento, ¿de acuerdo? Muchos ya lo incluyen, ¿vale? Importante, no hacer caso de cadenas de correos que nos pidan reenviar determinada cantidad de emails, ¿vale? Que tienes que mandar no sé cuántos a 10 personas el email o el mensaje, o si no, el niño en Buto de África se morirá de hambre, ¿vale? No, ¿vale? Es mentira. Hay que utilizar la copia de cortesía oculta, ¿vale? En lo que es el CCO, que aparece en los emails, ¿vale? Cuando enviemos mensajes a más de un destinatario, ¿de acuerdo? No os fiéis de los enlaces que se incluyan en los correos dudosos, ¿vale? Pueden llevar a páginas web falsas, ¿de acuerdo? Y hay que aprender a detectar el phishing, como ya hemos visto antes, ¿de acuerdo? Importante. ¿Qué más recomendaciones de seguridad podemos dar? Pues recomendaciones de seguridad sobre navegación e internet. Vamos a ver algunas recomendaciones de seguridad sobre este tema. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos que es muy importante mantener actualizado el navegador, ¿de acuerdo? Siempre. Descargar programas solo de las páginas oficiales. Es importante que no memorices contraseñas en equipos informáticos, ¿vale? Que no sean el tuyo, ¿de acuerdo? Es de lógica eso, ¿no? En las compras online, ¿vale? Verifica que la conexión, ¿vale? Cuando introduces tus datos de la tarjeta de crédito, ¿vale? Corroborar que sea segura, ¿vale? En alguna otra charla ya hemos hablado de esto, que fijarse en el HTTPS, ¿de acuerdo? El que lo quiera repasar, tiene nuestro canal de YouTube, tiene esos temas, ¿vale? Compras sin salir de casa y tu cartera en tu smartphone, ¿de acuerdo? Ahí hablamos sobre esos temas. Importante que utilicéis métodos de pago seguros, ¿no? Como PayPal y otra serie de cosas. Bien. No pinchar en banners de publicidad sospechosos. Esos banners de publicidad que aparecen por ahí, no le pinchéis. Es mejor que lo busquéis en Google. Si empleamos redes peer-to-peer, ¿vale? Analizar todo lo que descarguemos. Todo lo que se descargue, da igual donde sea. Analizarlo, ¿vale? En los chats no facilitar datos confidenciales, ¿vale? Ni aceptar archivos sospechosos, ¿vale? Ya veis que muchas de las recomendaciones que nos dan son de lógica, ¿de acuerdo? Hay que borrar periódicamente el historial de navegación, ¿de acuerdo? El historial de navegación hay que borrarlo porque ahí, entre otras cosas, están los famosos cookies, ¿de acuerdo? Hay que borrar de vez en cuando el historial de navegación. No solo en el ordenador, también en el navegador de nuestro móvil, que nunca lo hacemos, ¿de acuerdo? En los dos sitios. Utiliza herramientas adicionales, ¿vale? Para la navegación segura, que algunas veremos después algunos ejemplos y os enseñaré dónde las podéis encontrar.
y navega con el modo incógnito, ¿vale? Incógnito en equipos o móviles que no sean el tuyo, ¿no? Por si acaso. Bien, ¿qué más recomendaciones podemos dar? Pues podemos dar recomendaciones sobre redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones nos dan sobre este tema? Pues que hay que verificar tu configuración de privacidad. En las redes sociales como Facebook o Twitter hay una sección que es ajustes, en ajustes vais a privacidad y hay un montón de cosas que nunca miramos, ¿de acuerdo? Revisarlas, cómo tenéis la privacidad de vuestras cuentas y de vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Importante, pensar antes de publicar cualquier cosa, ¿de acuerdo? No agregar a personas que no conozcamos, ¿vale? No instalar aplicaciones dudosas, ¿vale? De esas que puedes instalar para las redes sociales. O utiliza contraseñas seguras, eso es lo de siempre, ¿vale? Contraseñas seguras, que utilizar contraseñas seguras para todo. Y revisa qué información personal, ¿vale? Tenéis en vuestro perfil de Facebook, de Twitter, de lo que sea. Mirad qué información personal hay sobre vosotros de cara al público, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más cosas podemos ver? Vamos a ver también ahora recomendaciones sobre los móviles, ¿de acuerdo? ¿Qué recomendaciones nos dan sobre los móviles? Pues que, importante, desactiva el Bluetooth, el Wi-Fi, los infrarrojos, ¿de acuerdo? Que muchos lleváis siempre, por ejemplo, un Bluetooth encendido a todas horas, ¿vale? Si no lo utilizáis, apagadlo, ¿de acuerdo? Es recomendable, tanto por seguridad como por batería. ¿De acuerdo? Apagar. Más recomendaciones. Pues no aceptes conexiones de dispositivos que no conozcas, ¿vale? Lógicamente, te dicen el móvil que no sé qué dispositivo se quiere conectar al tuyo. No hagáis caso, ¿de acuerdo? Instala un antivirus y manténlo actualizado, ¿vale? También en los móviles, ¿vale? También. Ignora y borra SMS que llegan muchos de remitentes desconocidos, ¿vale? Con que algunos vienen con un enlace, ¿vale? Obviarlos. Bloquear, lógicamente, la tarjeta SIM, ¿vale? Es otra recomendación de cajón, ¿vale? Si os la roban, pues avisar para que la bloqueen, ¿vale? Lo normal, ¿de acuerdo? No descargues software de sitios poco fiables, ¿vale? En los móviles utilizar siempre la Play Store, ¿vale? O la tienda de Google, ¿vale? Siempre, ¿vale? Importante también, cosa que no hacemos nunca, leer los acuerdos de usuario del software o de la aplicación que instalamos. Cuando instalamos una aplicación nos pide permisos para un montón de cosas, ¿de acuerdo? Fijaros bien para qué os pide permiso esa aplicación, ¿vale? Configura el smartphone, ¿vale? Para que te bloquee el móvil cuando pasan unos minutos de inactividad, el famoso bloqueo de pantalla, ¿vale? Hay que también realizar copias de seguridad de la información, ¿vale? Si tenéis un Android, ¿vale? Podéis hacer la copia de seguridad mismamente con vuestra cuenta de Google, ¿vale? Aseguraros de que está activa. Esto es una recomendación, bueno, separar la información personal de la de trabajo, bueno, ¿vale? Otra recomendación que nos dan. También evitar, como hemos dicho antes, wifi públicas sin contraseña. Yo las evitaría. Y también, pues eso, utilizar, muy importante, un método de seguridad de bloqueo de pantalla seguro, ¿vale? Utilizar un método de bloqueo, ¿vale? No el de deslizar, que cualquiera que coja el móvil puede acceder a vuestro teléfono móvil, ¿vale? Ya hemos visto recomendaciones de seguridad de diferentes dispositivos. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues lo que vamos a hacer es ver algunos antivirus, ¿de acuerdo? Vale, antivirus. Bien, pero ¿qué es un antivirus? Vamos a empezar por lo básico. Un antivirus es un programa informático que tiene como propósito detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen al sistema. Lo normal de un antivirus. Tenemos diferentes tipos de antivirus, ¿vale? Tenemos los antivirus de escritorio, ¿vale? El antivirus de escritorio, pues es un programa, ¿vale? Un programa que se instala en vuestro ordenador, ¿vale? Que en principio solo podemos tener, ¿vale? Eso es importante, solo podemos tener un antivirus a la vez, ¿vale? De lo contrario van a surgir conflictos y el ordenador se va a ralentizar y darnos muchos problemas, ¿vale? Si queremos cambiar de antivirus, primero debemos desinstalar el antivirus que tenemos y después instalar el nuevo antivirus. Lo veremos ahora, ¿vale?
Estos programas además están activos, ¿vale? En todo momento en segundo plano, ¿vale? Normalmente hacen los análisis solos, ¿vale? Y permanecen abiertos, ¿de acuerdo? No hace falta que los hagáis vosotros. Si detectan alguna amenaza, nos lo hacen saber normalmente con una ventana emergente que nos avisa del peligro de que acaban de detectar un antivirus, ¿de acuerdo? Vale, también tenemos por otra parte antivirus online, ¿vale? Hay diferentes tipos aquí, ¿vale? Hay antivirus online que se instalan, por ejemplo, a través de un plugin en nuestro navegador, ¿vale? Y a través del navegador se realiza un análisis de todas las amenazas posibles y nos indicarán el resultado, ¿vale? Vale, también hay otros tipos de antivirus que luego os enseñaré dónde podéis encontrar este tipo de antivirus y las diferentes clases. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver simplemente rápidamente, ¿vale? Ver diferentes tipos de antivirus, ¿vale? Hay muchos antivirus, ¿vale? Aquí recomendamos 3, ¿vale? Aquí hay 3 recomendados, pero hay muchos más. No quiere decir que estos sean los mejores o que sean mejor unos que otros, ¿de acuerdo? Vale. Uno de ellos, pues, es el AVG, ¿vale? Importante, fijaros lo que pone ahí. AVG Antivirus Free, ¿vale? Free, muy importante eso. Es uno de los antivirus gratuitos más conocidos, ¿de acuerdo? Aunque también cuenta, como podéis ver, con una versión de pago con funcionalidades adicionales. Por eso es importante fijarse en el free, ¿vale? Está disponible tanto para plataformas de Windows, de Linux y Android. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para descargarlo? Pues es muy sencillo, ¿de acuerdo? Para descargar el AVG antivirus, ¿vale? El antivirus de AVG, el free, ¿de acuerdo? Debemos de entrar en la página oficial de AVG. Si en Google ponéis AVG, os va a salir la página de AVG, ¿de acuerdo? Tendremos que pinchar en el botón de descarga gratuita que veis en la pantalla, ¿vale? En la pantalla de inicio aparece el botón descarga gratuita. Porque, como veis, en la diapositiva existe la gratuita o la de pago, ¿vale? El precio lo tenéis detrás de mi cabeza, ¿vale? Pero son 60 euros al mes, al año, ¿vale? Importante, el free. Vale, si alguien quiere pagar, es cosa suya. Bien. Esto, ¿vale? Para instalar un antivirus. Vale. Pero tenemos más antivirus, ¿vale? Es el AVG y también tenemos el Avast, ¿vale? Avast también nos ofrece una versión gratuita para su antivirus, ¿vale? La versión Avast Free Antivirus, también fijaros en el free, importante, contiene antivirus, antiespías, anti-rootkit, protección para la red y programas peer-to-peer, vamos, la leche de antivirus, ¿de acuerdo? Y está disponible tanto para Windows como para Android, ¿vale? Y quiero recordar que para Mac y iPhone también, creo, ¿eh? No estoy seguro, no me hagáis caso. ¿Cómo hacemos para descargarlo? ¿Vale? Pues es muy parecido a todos, ¿vale? Pues vas a la página de antivirus, de Avast, ¿vale? Buscáis Avast en Google, entráis, ¿vale? Tendréis que pinchar en el botón que pone descarga gratuita y para instalarlo hay que seguir unos pasos muy sencillos, que es, primero, ejecutar el archivo de instalación que os habéis descargado de la página, confirmar la instalación y seguir las instrucciones de instalación, es ir siguiendo, ¿vale? Paso a paso, importante leer todo lo que os pone en las ventanitas de instalación, ¿vale? Pero es sencillo, fácil y sencillo. Va. Pero tenemos más, quizás igual menos conocido para la gente, ¿vale? Pero también tenemos el Avira, ¿vale? Avira es otro antivirus gratuito que está disponible para Windows y Android, ¿vale? Y es muy parecido a los dos anteriores que ya hemos visto, ¿vale? Bien. Eso, vais a la página de Avira, ponéis en Google Avira, ¿vale? Entráis a la página, ¿de acuerdo? Como veis ahí la diapositiva pone descarga gratis, según entráis a la página de descarga gratis, pues pincháis en descarga gratis, ¿bueno? Vale. ¿Qué hay que hacer luego? ¿Vale? Pues es muy sencillo, ¿vale? Los pasos a seguir para instalarlo son muy parecidos a los anteriores que hemos visto, ¿de acuerdo? Muy parecidos. Te descargas el archivo de instalación, lo ejecutas y sigues los pasos, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Vale, aquí simplemente es un vídeo, ¿de acuerdo? Que es simplemente que veis aquí que tenéis el archivo de instalación, ¿vale? Le voy a dar, pero simplemente voy a pasar un poco por encima, ¿de acuerdo? Aquí simplemente está yendo a Google, ¿vale? Para buscar el antivirus gratuito. Aquí veis que pone descarga gratis, le pinchan en el botón de descarga gratis, no tiene ningún misterio. Se te descarga el archivo, aquí aparece una ventana, ¿vale? Que le pinchas en abrir, ¿vale? Aquí lo está guardando. Una vez que lo guarda, ¿vale? Lo que tiene que ir es a la carpeta de descargas, hacer doble clic, como está haciendo ahí,
¿De acuerdo? Y simplemente vais siguiendo, ¿veis? Como viene ahí, los pasos de instalación. No tiene ninguna pérdida, ¿vale? ¿Veis? Va siguiendo los pasos, ¿vale? Y listo. Ya está instalado el antivirus. Y cuando finalizáis, os va a pedir que reiniciéis el equipo. Simplemente, ¿vale? Sencillo. Ya veréis cómo es muy fácil. Vale. Pero además, ¿vale? Como hemos visto antes, si queremos, tenemos un antivirus y queremos poner otro, antes hay que desinstalar, ¿vale? Es importante no tener dos virus instalados. Por eso hay que desinstalar uno antes de instalar el siguiente. Por ejemplo, los pasos a seguir para instalar el AVG que estáis viendo ahí, pues es simplemente reiniciar el PC, dar inicio en el panel de control, clic en programas de control, clic en programas y características, clic en AVG en la lista de programas, seleccionas desinstalar, seguir las instrucciones para completar la instalación y por último reinicias el PC y te descargas el nuevo antivirus. ¿De acuerdo? Es muy fácil. ¿Cómo hacemos con el Avast? Vale, pues el Avast igual, ¿vale? Es un poco diferente. En el Avast tenéis que descargarte el avastclear.exe, ¿vale? Simplemente si en Google pones desinstalar Avast, te va a salir, ¿de acuerdo? Lo descargas ese ejecutable, ¿vale? Simplemente pone ahí que inicies Windows en modo seguro, abrir el ejecutable de desinstalación y hacer clic en quitar y reinicias el equipo, ¿de acuerdo? Es fácil. Y también en YouTube tenéis un montón de tutoriales que va paso a paso, ¿vale? Cómo desinstalar cualquier antivirus de esto, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ¿vale? No va a tener pérdida, ¿de acuerdo? Y el Avira, ¿vale? Pues simplemente el de la Avira, pues es seguir los pasos también, ¿vale? Abrir el menú de Windows, vas a configuraciones, seleccionas la opción aplicaciones, pulsar en Avira y aparecer el botón desinstalar y reiniciar el equipo. ¿Vale? Ya habéis visto dos maneras diferentes de desinstalar un equipo. Algunos antivirus, tienes que ir a Google, buscas desinstalar no sé qué antivirus, el nombre del antivirus y te descargas el ejecutable para desinstalar ese antivirus. ¿De acuerdo? Vale. Y como os he dicho antes, también vamos a ver otros útiles gratuitos e información adicional. ¿Vale? Como hemos visto, un antivirus nos protege de ciertas amenazas, ¿vale? Pero hay otros programas que también nos pueden ser de utilidad, como son los siguientes, que es el anti-spyware, ¿vale? Que previene el robo de información de nuestro equipo, ¿vale? El firewall, que es un cortafuegos, ¿vale? Que controla la comunicación entre internet y el equipo. Los codificadores, que encriptan las carpetas que para acceder tienes que poner una contraseña, no es más, ¿vale? Copias de seguridad, ya sabéis, pues hay que hacer copias de seguridad, hay programas que hacen la copia de seguridad automáticamente, herramientas de test que comprueban el estado de seguridad del equipo, control parental, ¿vale? Que sirven para bloquear contenidos inadecuados y aplicaciones, sobre todo de cara a los menores, ¿vale? Por ejemplo, Google Family Link, ¿vale? Que en categoría, por ejemplo, tenemos un curso para aprender a utilizar el Google Family Link, ¿vale? Programas y aplicaciones de control parental. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Como podéis ver por ahí? Pues tenemos extensiones para el navegador, ¿vale? Las extensiones, ¿vale? O también llamados plugins, son pequeños programas que podemos instalar en nuestro navegador, como por ejemplo para el borrado de datos de navegación, ¿vale? Para bloquear los anuncios de los sitios web o para controlar los protocolos de HTTPS y una multitud de etcéteras. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora, para hacer una especie de esquema de todo lo que hemos visto, de los diferentes virus que existen y las diferentes herramientas que acabamos de ver, que te os he dicho un montón de herramientas, vamos a ver un vídeo, ¿vale? Que no nos resume muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos allá. En este videoblog veremos qué tipos de virus existen y qué herramientas podemos usar para protegernos frente a ellos. Conoceremos los principales tipos de herramientas que existen y contra qué nos protege cada una de ellas. Existen diferentes tipos de virus que debemos conocer para proteger adecuadamente nuestros dispositivos. Cada uno tiene unas características específicas y una forma concreta de actuar. Para cada tipo de virus podemos usar varias herramientas que nos ayudan a combatirlos. Un antivirus nos protege contra virus y otros programas maliciosos. Nos permite analizar archivos o carpetas específicos y programar análisis automáticos de nuestros dispositivos. Si el antivirus detecta un programa malicioso, puede eliminarlo directamente o preguntarnos qué queremos hacer.
Es realmente importante mantener el antivirus siempre actualizado. El funcionamiento de los programas anti-spyware es similar al de los antivirus. Analizan nuestro sistema en búsqueda de programas espía y nos permiten eliminarlos. Aunque algunos antivirus incorporan esta funcionalidad, es recomendable tener un anti-spyware actualizado y usarlo periódicamente. Los programas anti-spam nos permiten bloquear y reducir el número de correos electrónicos no deseados. Para ello utilizan diferentes tipos de filtros y el programa va aprendiendo según cómo lo configuremos y usemos, por lo que es cada vez más efectivo. Los proveedores de correo electrónicos y de Internet proporcionan filtros anti-spam, pero nosotros podemos instalar programas que nos permitan configurar nuestros propios filtros anti-spam. Existen multitud de tipos de virus, pero ahora también sabemos que tenemos a nuestro alcance múltiples herramientas para combatirlos. En la sección de herramientas gratuitas de la OSI encontrarás varias opciones para proteger tus dispositivos. Recuerda, anti-spam, anti-spyware y antivirus actualizados te ayudan a tener tus dispositivos seguros. Cuenta con ellos. Muy bien, ¿vale? Ya habéis visto los diferentes tipos de herramientas y de virus. Y habéis escuchado que la OSI tiene una página donde tiene todas esas herramientas para que accedáis y os las descarguéis, ¿vale? ¿Dónde está eso? Os lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Aquí en la OSI, la página web de OSI, osi.es, en la sección que veis aquí arriba de recursos, ¿vale? Arriba lo veréis que pone recursos y en recursos vais a herramientas gratuitas, ¿de acuerdo? Pone aquí herramientas gratuitas. Le pincháis y os va a salir esta página de aquí. Veis que aquí tenéis antirrobo, seguridad y protección de acceso, privacidad y seguridad de datos, protección y análisis de desinfección, mantenimiento. Cada cosa de estas es, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una categoría. Por ejemplo, joder, quiero un cortafuegos, que es un file, ¿vale? Pues pincho en la sección de cortafuegos, ¿de acuerdo? Y me lleva a los diferentes cortafuegos que me puedo instalar en mi ordenador. Y te viene la página web y el manual en muchos de ellos, ¿vale? Y en otros cómo descargártelo. ¿Vale? Aquí te viene todo, ¿de acuerdo? Todo. Es muy interesante esta página, ¿vale? Os recomiendo que entréis aquí en esta sección. Y por aquí, por ejemplo, antivirus. Pues pincho aquí en antivirus, ¿vale? Y aquí tengo de todo. Panda Free, el no sé quién, el Kaspersky, el tal, tienes aquí un montón de ellos, ¿vale? Y por ejemplo aquí tenemos dos de los que hemos visto. Avira y Avast, ¿de acuerdo? Vale, ahí tenéis un montón de herramientas, ¿de acuerdo? Todas las herramientas que hemos visto las tenéis aquí. Os recomiendo que vais a osi.es, recursos y herramientas gratuitas. Y todas las herramientas que hemos visto en esta charla las tenéis ahí, ¿vale? Entrad y echarle un vistazo que es muy interesante, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, bien. Ya hemos visto, ¿vale? Un poco eso, las herramientas y los tipos de virus que tenemos, ¿no? Más útiles, ¿vale? Gratuitos, información adicional. Pues existen, ¿vale? Numerosas aplicaciones también para el móvil, ¿vale? Muchas de las que hemos visto también sirven para los móviles, ¿vale? Que pueden aportarnos mayor seguridad. ¿Qué podemos instalar en el móvil? Pues tenemos antivirus, tenemos aplicaciones para controlar el dispositivo, hay aplicaciones antirrobo, hay aplicaciones para protegernos de información, hay gestores de contraseñas, hay aplicaciones de control parental como Google Family Link y aplicaciones para la privacidad de la red, ¿vale? Hay muchísimas aplicaciones, pero que esas aplicaciones y estas herramientas darían para otra charla más, ¿de acuerdo? Así que si tenéis o queréis saber más de estas cosas, de todo lo que hemos visto y de las que no hemos visto, tenéis ahí esas páginas que podéis consultar, como la Oficina de Seguridad del Internauta, que es www.osi.es, en InfoSpyware, www.infospyware.com o en Contusdatos, www.contusdatos.info. Ahí tenéis un montón de información sobre todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y simplemente, ¿vale? Me queda daros las gracias, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis hacerlo a través del chat, ¿vale? Yo, sobre todo, os recomiendo que instaléis un antivirus, ¿de acuerdo? Es muy importante.
Y bueno, pues ya hemos visto, pues eso, hemos hablado y analizado un poco sobre las diferentes amenazas que nos podemos encontrar, hemos visto algunos consejos para evitar estas amenazas y también hemos visto diferentes herramientas de las que podemos echar mano para mantener seguros nuestros dispositivos informáticos. ¿De acuerdo? Y por hoy, ¿vale? Simplemente me queda daros las gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a me gusta a la charla, suscribiros a nuestro canal para que os avise cuando haya este tipo de cosas y antes de acabar la emisión os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo que será el martes 21 a las 6 de la tarde sobre Conoce las plataformas streaming, una charla muy interesante. Y además, si tenéis cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestro servicio de teleasistencia contactando con el centro de telefonía más cercano en su teléfono, ¿de acuerdo? Y para más información, visitar nuestra página web cacedemonía.eus, que tenéis todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Simplemente, muchas gracias a todos por estar ahí y os espero a todos en la próxima. ¡Agur!